En Amires creemos que la única forma de lograr una sociedad inclusiva y justa pasa por lograr verdaderamente la accesibilidad universal, de forma que nadie nunca se vea excluido por sus condiciones materiales de acceder al conocimiento, al ocio o al trabajo. Es precisamente sobre accesibilidad universal, sobre lo que estuvimos hablando hace poquito con Olga Carreras, en lo que atiene a diseño de aplicaciones móviles y diseño web, es decir, sobre software. Te dejamos aquí en la descripción o por la pantalla el enlace a ese vídeo. Pero esta vez vamos a hablar sobre otras dimensiones de la accesibilidad. Para esto contamos hoy con nosotros, tenemos aquí a Luis Casado Aguilera, profesor asociado de la Universidad de Navarra, donde imparte el seminario de Marketing Inclusivo en la Facultad de Comunicación. También es consultor en marketinginclusivo.com y es presidente de la Fundación Ideas, con 2 Ds. Gracias por acompañarnos, Luis. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y tenemos, como siempre, por otro lado, a Francisco Javier García de Silva, presidente de Amires, que también está aquí con nosotros. Hola, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar con la primera cuestión. Vamos a empezar hablando sobre ideas. La Fundación Ideas, que tiene como misión asesorar a otras entidades para que incluyan a través de la accesibilidad a sus públicos, tanto externos como internos. Desde tu experiencia, Luis, estas entidades, tanto públicas como privadas, ¿se suelen preocupar por la accesibilidad de aquellos ámbitos en los que no solemos pensar en un primer momento al hablar sobre accesibilidad? Porque cuando pensamos en accesibilidad muchas veces pensamos en cuestiones, en lugares comunes, en soluciones muy comunes, pero ¿nos preocupamos realmente sobre todo el espectro del que hablamos cuando hablamos de accesibilidad? Pues bueno, normalmente la gente que acude a la Fundación Ideas para que le asistamos y les ayudemos, normalmente tienen, obviamente, ¿no? Si acuden es porque tienen detectadas ciertas necesidades o cierta inquietud, pero es verdad que al final en la sociedad generalmente se piensa que la accesibilidad pues bueno, es una cuestión de accesibilidad física, rampas, ¿no? Pensando en personas usuarias de silla de ruedas, movilidad reducida, y luego pues también en el colectivo de personas ciegas, pues se piensa, porque se lleva tiempo ya, bueno, pues trabajando en esto desde hace muchos años, se piensa bastante y tal, y luego también se suele pensar en personas sordas, lengua de signos, cada vez más y tal, y de una forma como muy nítida, ¿no? Pero realmente es verdad que hay muchas formas o muchas necesidades de accesibilidad que no se tienen en cuenta a priori y y que son realmente igual de necesarias, incluso que afectan igual a un número mucho mayor de personas, pero en el concepto de accesibilidad universal pues todavía no está como normalizado, no está todavía muy diseminado de modo transversal por la sociedad, entonces todavía cuesta. Pero hay dos, digamos que hay como dos formas en las que la gente de repente se empieza a dar cuenta de que la accesibilidad es mucho más, ¿no? En primer lugar, cuando tiene una experiencia personal, ¿no? Cercana, de un amigo, de un familiar o de ellas mismas, ¿no? De estas personas. Se dan cuenta de que de repente, jo, pues igual tienen una situación de baja visión, por ejemplo, o de que realmente, pues bueno, por una circunstancia temporal, pues necesitan pues determinada información mucho más clara, más fácil, etcétera. Y esa experiencia propia o cercana hace que de repente se abran ventanas hacia una dimensión nueva, ¿no? De la accesibilidad. Y luego hay otra forma también muy interesante de expandir y es a través de la formación. Cuando la gente se forma y se asoma, aunque no sea de una forma personal, se asoma a través de la formación a todas esas necesidades, empieza a estar mucho más claro, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía falta mucho para que tengamos esa visión universal de la accesibilidad. Ujú. Precisamente sobre ese factor de descubrir nuevos problemas y nuevas carencias sobre la accesibilidad cuando conoces a personas que realmente necesitan esas adaptaciones y que tú no eres consciente de ellas, sé que en Ideas trabajáis precisamente con proyectos de sensibilización en ese sentido para personas sin discapacidad. ¿Estos proyectos cómo funcionan? ¿Qué tipo de trabajo hacéis? ¿Qué tipo de carencias descubrís, o sea, de carencias de adaptaciones descubrís para esas nuevas personas? Mm. Mm. Vale, a ver, en ideas hacemos efectivamente, como dices, sensibilización, formación y asistencias técnicas. Y cuando hacemos esas asistencias técnicas, que luego os explicaré cómo hacemos y tal,
Claro, cuando vamos a analizar un espacio, analizamos ese espacio desde un punto de vista universal, es decir, para todos los perfiles funcionales y todos los tipos de necesidades, y descubrimos pues un montón de necesidades y aportamos pues un montón de soluciones o apuntamos, porque a veces las soluciones vienen a medio o largo plazo, ¿no? Entonces, ahí por tipo de discapacidad, claro, suele haber como algunas soluciones que llaman como mucho la atención o necesidades que detectamos y que llaman mucho la atención y que en las que la gente igual no ha reparado, ¿no? Porque igual te dicen, oye, ven a analizar la oficina o ven a analizar el centro de interpretación de la naturaleza porque tenemos los aseos que no cumplen y de repente, claro, tú haces un análisis mucho más integral pensando en toda la experiencia de uso que empieza desde la página web de esa organización o desde de la página web de esa oficina y claro, y acabas pues sacando y detectando muchísimas necesidades. Pero mira, por tipo de accesibilidad, por ejemplo, con accesibilidad auditiva, una cosa que sorprende mucho siempre es que analizamos y nos fijamos mucho en la acústica de la sala, de los edificios, depende, ¿no? Pero la acústica de los entornos es fundamental para que las personas que necesitan la accesibilidad auditiva pues lo tengan mucho más fácil, que no haya reverberaciones. Y esto es algo que beneficia a todo el mundo y que, bueno, pues muchas veces la gente no ha caído en que eso era un problema, aunque decían, aquí algo falla. Vale. Luego, aparte, es verdad que en la accesibilidad auditiva, pues trabajamos y cada vez es más necesario pues, que la información, toda la atención se preste en lengua de signos, por supuesto, y también se trabaje cada vez más la instalación de bucles, que son unos dispositivos que hacen que las personas con hipoacusia o con baja audición, o incluso personas sordas que con ayudas técnicas e implantes cocleares y audífonos pues puedan obtener las explicaciones, la información oral, pues mucho más fácil, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la accesibilidad cognitiva, pues aquí también cada vez más apuntamos como necesaria la lectura fácil y la señalización pues que sea muy clara, muy sencilla de entender, ¿no? Y esto es algo que cada vez más se está demandando y algo que, bueno, pues que dentro de poquito será muy habitual ver documentos formularios de atención, lo que sé, por ejemplo, en oficinas de atención a la ciudadanía, pues formularios en lectura fácil, dentro de un tiempo estarán generalizados porque es algo que exige la normativa y que es necesario, pero que de momento muchas veces todavía sorprende, ¿vale? En el plano de la accesibilidad física, ¿qué suele sorprender? Pues aquí, como digo, normalmente está más controlado, porque es en lo que se piensa, lo que más años se lleva trabajando, pero suele sorprender, por ejemplo, que los espacios que pretendidamente eran accesibles realmente no lo son por detallitos, espacios de giro, puertas que invaden con su barrido pues, los espacios de movilidad para maniobrar con esa puerta, por ejemplo, desde silla, espacios estrechos, como digo, puntos inalcanzables, pues por ejemplo, porque estén a unas alturas que no son las correctas. Y luego hay una cosa muy importante que es la información previa. Nunca se le da la suficiente importancia para este colectivo, también para el de personas con discapacidad intelectual, que la información previa, cuando alguien va a un entorno, no sé, un museo, una oficina, un hospital, la información previa de accesibilidad a ese entorno es fundamental, ¿no? Y para este colectivo es importantísimo, ¿de acuerdo? Luego, pensando, por ejemplo, en la accesibilidad visual, pues normalmente se piensa en el braille y tal, pero claro, cuando analizas un espacio detectas algo que siempre se detecta y es la falta de contraste de colores. Es muy habitual que haya monocromatismo en los espacios y eso dificulta mucho a las personas con baja visión. Y luego también cuesta instalar pavimentos podotáctiles que son muy necesarios para personas sin visión, también muy útiles para personas con baja visión y eso cuesta, ¿no? Porque, pues bueno, la gente que se dedica al diseño de interiores, al diseño de espacios y tal, como que en los pavimentos podotáctiles todavía les producen un poquito
de rechazo, pero bueno, hay que trabajarlos y bien trabajados, insisto, son necesarios en muchos casos. Entonces, hay que trabajarlos bien. Y luego, desde el punto de vista de la accesibilidad orgánica, que también es una muy importante y muy desconocida, pues yo diría que ahora mismo, digamos, que en lo que se está trabajando para abrir brecha y es en que en los aseos haya aseos para personas ostomizadas, es decir, personas que tienen en sus aparatos digestivos bolsas y que necesitan que los espacios de aseo y de higiene tengan determinadas características que el código técnico de la edificación de momento no exige. Entonces, eso es algo también que suele llamar la atención y que en lo que cuando analizamos un entorno, pues apuntamos y bueno, y como una solución que a veces extraña, pero que en cuanto explicas el porqué, y es que en España hay casi 100.000 personas con ostomías, pues es muy necesario, ¿vale? Y luego también, cuando analizamos un espacio, analizamos el servicio que se presta en él. Entonces, analizamos cómo o qué formación tienen las personas que prestan ese servicio. Y aquí es muy importante la accesibilidad social, ¿vale? Que prestan cómo esas personas son capaces de satisfacer esas necesidades. Y aquí también insistimos mucho porque es muy importante. Especialmente el trato y la interacción con las personas con discapacidad psicosocial, personas que tienen algún tipo de diagnóstico en salud mental, personas normalmente muy estigmatizadas. Entonces, aquí no es cuestión de saber guiar o de saber explicar y hablarle a una persona sorda, no, es cuestión de abordar esa interacción sin prejuicios, sin estereotipos negativos y sin estigma, ¿no? Entonces, cuando analizamos un espacio, como ves, analizamos un montón de variables y yo, así por lo tipo de accesibilidad que todos en su conjunto sería la accesibilidad universal, pues más o menos lo que más sorprende o en lo que tenemos que hacer especial hincapié son en estas variables, ¿no? Se me ocurre ahora mismo algo que era muy común en España hasta hace unos años por lo menos, que eran esas rampas absolutamente impracticables de acceso a edificios. Quizás si el arquitecto en cuestión que hubiese firmado ese proyecto hubiese probado él mismo con una silla esa supuesta solución de accesibilidad, pues se habría dado cuenta de que no era operativa. No sé si cuando hacéis este tipo de análisis los hacéis desde una perspectiva de la persona usuaria, usando esas adaptaciones o siendo una propia persona con una discapacidad concreta la cual analiza el espacio, o cómo hacéis este análisis. Vale, ahí hacemos un doble análisis, por así decirlo, ¿no? O más bien un triple análisis, ¿vale? Lo que hacemos es un ejercicio de diseño del itinerario del uso de ese entorno, ¿vale? O sea, elaboramos ese itinerario de uso. Y ahí identificamos lo que solemos, bueno, pues de una manera, digamos, teórica, en función de nuestra experiencia, etcétera, identificamos esos posibles campos, elementos de posible problema, ¿vale? Luego vamos a analizar el espacio in situ, digamos, con la normativa, con las herramientas más técnicas bajo el brazo, ¿vale? Y analizamos incumplimientos, cumplimientos, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es corroboramos si efectivamente en esos espacios donde suele haber problemas o en esos aspectos de la experiencia donde suele haber problemas los hay, y luego verificamos con personas con discapacidad real también todas esas experiencias o esos incumplimientos, etcétera. ¿Por qué no vamos directamente con personas con discapacidad? Porque las personas con discapacidad tienen su experiencia, y no tienen por qué conocer las exigencias legales, ¿no? No se tienen por qué saber el código técnico de la edificación y pueden tener ciertas habilidades que igual otras personas con su misma discapacidad no tienen. Pero es fundamental su uso y es fundamental su experiencia. Entonces, a ese conocimiento técnico le añadimos ese conocimiento experiencial, con lo cual estamos, digamos, pues haciendo un doble análisis y a ese itinerario que hemos marcado pues inicial, pues lo vamos repasando con todo este doble análisis y es como identificamos. Y es verdad que
como cuando hacemos estos análisis intentamos que también las personas que gestionan estén por allí y nos vean. Incluso a veces les hemos hecho así, experimentar su propio entorno teniendo una discapacidad simulada, pero ¿no? Usando su entorno en silla de ruedas, usando su entorno con un antifaz en bastón, con la guía, ¿no? La guía necesaria, por supuesto, para que no haya problemas, pero de esa manera también generamos mucha empatía, ¿no? No es solamente que vienes con el código técnico de la edificación, sino que vienes con la experiencia, incluso a veces, insisto, con la experiencia en las propias carnes de las personas que gestionan esos espacios, ¿no? Yo te iba a hacer una pregunta que se me está ocurriendo por lo que estás comentando. Habrá muchos espacios en los que sea muy complicado hacer las adaptaciones. Por ejemplo, estoy pensando pues una tienda de ropa. A lo mejor tú puedes poner para una persona que tenga que utilizar movilidad con silla de ruedas, pues a lo mejor puedes poner los pasillos anchos, pero claro, tal como están diseñadas las tiendas, pues supongo que habrá alturas a las que sea imposible que se pueda hacer. Lo mismo puede ocurrir en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, al final, yo creo que también es importante que exista personal que pueda asistir a este tipo de personas para cubrir las necesidades que puedan tener en ese entorno, porque hay cosas que se pueden solucionar a lo mejor de forma más física, etcétera, pero siempre habrá obstáculos que puedan ser insalvables o no. Mm. Efectivamente, hay veces que por lo que dices, ese obstáculo, cómo está diseñado, patrimonio, por ejemplo, que a veces está súper protegido y no se pueden hacer muchas intervenciones, o espacios que, oye, pues bueno, pues por lo que sea, técnicamente son muy difíciles, no es un ajuste razonable el manejo, ¿no? Acometer toda esa reforma, etcétera. Vale, y luego otras veces porque el propio, como comentas, los dos ejemplos, ¿no? Los espacios comerciales, sobre todo tiendas de ropa y sobre todo supermercados, el centímetro cuadrado está muy caro, ¿vale? Y entonces, es decir, se gestiona todo ese punto de venta de un modo que hay que aprovechar alturas, hay que aprovechar centímetros de suelo, etcétera. Vale, entonces, lo principal es que se cumpla el código técnico de la edificación y las necesidades básicas de una persona. Código técnico de edificación, fundamental, ¿vale? Vale. Dicho esto, luego, bueno, puede haber entornos en los que, por ejemplo, se expongan productos por encima de 1,20, de 1,40, muchísimos. En cualquier supermercado hay góndolas que tienen los lineales y estanterías mucho más altas, ¿vale? Y es efectivamente donde entra en juego pues la dimensión humana. Cuando os he dicho, cuando analizamos un entorno, analizamos el entorno dentro de un servicio, porque realmente en todos los entornos se ofrecen servicios. Y una de las variables fundamentales es el personal. Y el personal puede facilitar un montón y puede resolver muchos problemas. Y de hecho, pues en supermercados, por ejemplo, hay supermercados que están implementando ya desde hace años esa asistencia en la compra que realmente pues, te aporta una autonomía, porque no es que vayas tú por el supermercado cogiendo las cosas de modo autónomo, sino que tú puedes ir al establecimiento y salir de él con la compra de modo autónomo, aunque dentro del establecimiento pues el establecimiento ponga a tu disposición una asistencia, ¿no? Que tiene que estar formada, que tiene que, obviamente, tiene que seguir los protocolos, no vale hacerlo de cualquier manera, ni mucho menos, pero sí que es importante que en ocasiones el personal pues intervenga, porque de todos modos en cualquier servicio va a intervenir, entonces tiene que estar formado en interacción y tener protocolos y sistemas de gestión que ordenen todo eso, ¿no? Vale. Em, Hay otro espacio, también bastante complicado, igual que hemos hablado de que en entornos urbanos el metro cuadrado es carísimo y que hay que optimizar los espacios y que a veces una tienda es pequeña y ya está, y lo que hay es lo que hay. Pero hay otro espacio también muy complicado de intervenir, espacios naturales. Aquí, cuando hablamos de adaptar espacios naturales, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de dos principios construccionales que estarían en principio enfrentados,
que pertenecen ambos a la misma categoría de protección, a los principios rectores de la política económica y social, el artículo 45 que defiende la protección del medio ambiente y el 49 que vela por la integración de las personas con discapacidades. Desde EDEA, sin embargo, habéis desarrollado planes para intervención de espacios naturales y accesibilidad. En este caso, sé que recientemente habéis hecho el plan para la área recreativa de Arcenagore. ¿Cómo se hace accesible un entorno natural sin ser demasiado invasivos? Vale, bueno, aquí, como dices, hay que tener en cuenta eso, el respeto al medio y también, pero también hay que tener en cuenta el respeto al ser humano y que todo el mundo tenemos derecho a disfrutar. Pero es verdad, hay que encontrar ese equilibrio y a veces es complicado, ¿vale? De todos modos, este entorno, el área recreativa de Arcenagore, es un entorno natural, pero tiene hasta cierto punto, porque realmente todo esa es un embalse de cola hecho, es decir, es una zona muy en la que el ser humano ya ha intervenido mucho, puesto que se ha hecho un embalse muy grande, y este es el embalse de cola. Lo que se ha tratado es que la lámina de agua esté siempre en la misma, ¿vale? En la misma cota, de modo que pueda tener alrededor una serie de servicios de baño, etcétera. Además, en esta zona es como es una joya. ¿Por qué? Porque tiene vestigios romanos, una calzada romana, tiene unas termas romanas, unas ruinas de unas termas romanas. Pasa la Eurovelo 3, que es una vía ciclable que va desde Noruega a Cabo Norte hasta Finisterre, hasta Galicia. O sea, esto. Y luego además tiene, bueno, pues toda la parte de agua, y tiene también una ermita del siglo XII y tiene un palacio del siglo XVI, o sea, es decir, ahí hay un montón de cuestiones que hay que conjugar y que hay que hacer disfrutables para todas las personas, ¿vale? Entonces, en cuanto a lo que es el entorno natural, claro, aquí lo que hay un equipo muy grande de paisajistas, de arquitectas, de urbanistas trabajando en todo esto. Está la Confederación Hidrográfica del Ebro, está pues, el Departamento y la Dirección General de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra. Hay muchísima gente trabajando. Nosotros lo que estamos haciendo es, digamos, poner ese barniz, ¿no? de transversal de inclusividad. Entonces, ¿qué hemos tenido en cuenta, por ejemplo, en la parte natural? Vale, pues si se van a hacer una senda que recorre toda la zona, todo el embalse, pues bueno, que esa senda, es verdad que tiene que ser unos materiales pues que sean respetuosos con el medio ambiente. No vamos a asfaltar, pero sí se va a poner unas sofitas. Vale, bueno, pues que ese material esté bien compactado, de modo que pues las personas usuarias de silla puedan moverse bien por él, que el trazado no tenga pendientes, la mínima pendiente posible, que las anchuras de las sendas sean pues de un 80 para que se pueda circular sin problema y se puedan cruzar pues bueno, grupos y dos sillas de ruedas, por ejemplo. Vale. Materiales y, digamos el diseño, ¿no? de cómo se van enfocando pues las diferentes soluciones que insisto, se van aplicando. O sea, no estamos en este caso no estamos en un parque nacional que hay mucho más protección, pero bueno, siempre se intenta hacer respetuoso todo, ¿vale? Con los materiales, maderas, etcétera. Vale, y luego todos los servicios que van a incorporar las dos playas que tiene el proyecto en sí, pues bueno, son servicios que han sido diseñados pues con criterios de accesibilidad, los aseos, desde que una persona usuaria de silla de ruedas llegue con su coche, que haya esos aparcamientos necesarios con las medidas, los itinerarios hasta la lámina de agua que sean accesibles, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de variables que se tienen que tener en cuenta, pero insisto, en el momento en el que tú intervienes en el medio natural, vale, tienes que ser consciente de que aquello que hagas tiene que tener criterios universales, y luego los materiales tienen que ser respetuosos con el medio, pero no está reñido ni mucho menos una cosa con la otra, ¿no? Es importante tener en cuenta
tengo en cuenta esto que es compatible, ¿no? Sí, yo te iba a preguntar que cómo nos ves, por ejemplo, en referencia a otros países europeos, como puede ser Alemania, que sé que tiene grandes zonas naturales con pistas accesibles, digamos, para personas, para caminar, para ir en silla de ruedas, con bicicleta, etcétera, que incluso atraviesa zonas de bosque y este tipo de cosas. Ujú. ¿Cómo nos ves respecto a, o si conoces, vaya, que no lo sé? Vale. No, a ver, no tengo ahí mucho conocimiento de las... En Alemania está en alguna ocasión, pero más en entornos urbanos, analizando alguna cosita y tal. Pero a ver, aquí en España es que hay mismamente como estoy aquí en Navarra, pues hay unas zonas que son más complicadas, hay intervenciones que se hicieron hace mucho tiempo que ya, pues bueno, accesibilidad justita. Eh, y lo que se está haciendo ahora, pues se está trabajando bastante bien, ¿no? Porque se están, digamos, trabajando con criterios actuales. Yo creo que hace falta mucha más accesibilidad en la naturaleza, sin duda, sin duda. Y si en Alemania hay buenos ejemplos, pues habrá que copiarlos, sin duda. Pero aquí, por ejemplo, todo lo que es el esfuerzo que se está haciendo desde hace años en las vías verdes, bueno, pues también es un buen ejemplo, ¿no? Mm. Aunque, insisto, también son muy mejorables en muchos aspectos, porque tenemos, bueno, pues una red muy importante, muy amplia. Entonces, hay que ir poco a poco mejorando. Y luego un aspecto que no lo he comentado antes, pero que es muy interesante también, es todo el acceso a digamos, a la información sobre esos espacios, ¿vale? La naturaleza, pensamos, jo, qué difícil es hacer no sé, un parque natural accesible a personas usuarias de silla. Sí, es difícil, bueno, se puede hacer en parte con ciertas restricciones, pero luego también hay otras muchas discapacidades que podemos disfrutar un montón, que igual no tenemos problemas de movilidad como puede tener una persona usuaria, pero que si la información de paneles, las informaciones de maquetas, etcétera, no están bien trabajadas, pues tampoco podemos disfrutar lo que deberíamos, ¿no? De esos entornos. Entonces, es muy interesante también pensar en esto, que toda la información tiene que estar bien pensada, tiene que ser accesible, entendible para todas las personas y ahí, pues a través de los paneles, materiales táctiles y tecnología, pues podemos hacer pues que toda esa información también, y eso también es disfrutar de la naturaleza, ¿no? Aprender y interpretar todo ese entorno, que insisto, en el caso de Arcenagore, pues también es un entorno histórico y deportivo pues muy importante, ¿no? Que hay que saber disfrutar y hay que hacer accesible a todas las personas. Otro de los proyectos que habéis hecho en Ideas, junto con la propia Comunidad Foral de Navarra, ha sido un curso para los administrativos de la región sobre accesibilidad y sobre cómo hacer entornos, productos, los servicios que prestan desde la administración más accesibles. Cuando elaboráis un proyecto formativo de este tipo, ¿qué perspectivas adoptáis y hasta dónde os veis con capacidad de llegar cuando a la hora de ampliar ese espectro, que al fin y al cabo es un espectro, la accesibilidad dentro de la administración? Bueno, pues eso es un proyecto, el que hablas, el proyecto de vídeos de formación a través de vídeos que se llama Modo Accesible. Esto es un proyecto en el que ya se han formado más de 2.000 personas que trabajan en la administración foral, pero todavía queda muchísimo más por formar porque creo que hay 20, no sé si 24 o 25.000 personas trabajando en la administración foral. Y luego más toda la administración local, de entidades locales, o sea, que hay mucha gente que trabaja en la administración. Em, lo que buscamos siempre, con todo, depende el colectivo que tengas delante, ¿vale? Pero siempre buscamos que se entienda la necesidad de accesibilidad, que se entienda esa visión universal, que no es solo rampas, que no es solo braille, que hay muchísimo más, ¿vale? Y que dentro de los conceptos de accesibilidad está también la interacción, que es fundamental, ¿no? Entonces, en este caso, era un curso de introducción y hemos tratado digamos, de hacer el primer curso, por así decirlo, ¿no? En primero de accesibilidad sería, ¿no? Este curso es un aterrizaje
para que se entienda y se sepa pues cómo interactuar y cómo, si se toman decisiones sobre espacios, pues en qué cosas se pueden pensar, ¿no? Y ese es el objetivo que siempre tenemos. Cuando tenemos a alguien delante, formándole, y hacemos mucha formación a medida, lo que pensamos es, a ver, esta persona en qué puesto de trabajo tiene, qué herramientas necesita para de verdad poder hacer su trabajo de un modo inclusivo. A veces es gente más técnica, igual es pues que hacen un curso más técnico, y otras veces es gente muy variada, pues que tienen en común, pues bueno, la toma de decisiones, etcétera. Entonces tienen que entender, ¿no? Por qué es importante que una rampa no tenga más de un 10%, o por qué es fundamental que en determinados espacios haya pues pavimentos podotáctiles, o por qué es un derecho imprescindible y fundamental el de la lectura fácil para las personas con dificultades de comprensión. O sea, que lo entiendan. Y luego, si son equipos más técnicos, que cómo se aplica eso a su día a día profesional, ¿no? Esto es importante. Y luego en las formaciones presenciales tratamos siempre de generar mucha empatía hacia las personas con discapacidad, haciendo a la gente que viene a las formaciones que sienta la discapacidad, ¿no? A través de pues de roleplays o de juegos en los que tienen que estar un ratito teniendo una discapacidad, y entonces ahí es cuando la gente realmente se activa, ¿no? Y se le encienden esas bombillas de inclusión, y a veces son rojas, ¿no? De ostras, esto es muy, muy, muy importante. Ujú. Otro de los proyectos que desde Ideas habéis implementado ha sido Navilens para las bibliotecas de la Universidad de Navarra. En el pasado hemos hablado en Amire sobre la Navilens y por lo que hemos podido comprobar, habéis logrado que funcione como un sistema de indicadores para navegar esos espacios físicos. Sin embargo, es curioso que en una biblioteca como es este caso, este sistema no funciona de momento para localizar fondos, para ayudar a una persona con baja visión o con ceguera para encontrar un libro o un documento concreto. ¿Qué sería necesario, Luis, para disponer de un sistema, sea Navilens o sea otro sistema, llamémoslo como queramos, que nos ayude a encontrar un libro, un documento en un archivo? ¿Estamos lejos de esas capacidades todavía? A ver, yo creo que es el caso que hemos comentado antes de los supermercados o ¿no? de las tiendas. Claro, al final Hay es el veces, mismo principio. exacto, hay veces en las que en este caso tecnológicamente es posible etiquetar todos los libros, todos los recorridos, todo, 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 todo es perfectamente posible. Ahora, el uso sería una locura y no sería eficiente. El esfuerzo económico y de uso no sería eficiente. Entonces, aquí lo importante es lo mismo. Vamos a generar un servicio de biblioteca que fomente la autonomía y la eficiencia y la eficacia. Vale, entonces, a través de Navilens yo voy a conseguir que llegue al mostrador, desde la calle, llegue al mostrador de atención, donde solicitar un libro, perfecto. Y luego me pueda mover yo oye, pues pueda ir al aseo, pueda ir al archivo, pueda ir a, no sé, pues a la mesa de trabajo, de estudio, de lectura, y pueda moverme por ahí, pueda ir a la cafetería, ya está, con autonomía. Pero lo que es el acceso a los fondos, pues yo creo que a través del servicio de préstamo de la biblioteca, como cualquier persona. Porque sería una forma de usar la biblioteca mucho más amable, mucho más también eficiente, ¿no? Porque si no, tecnologizar absolutamente todos los pasos a veces no tiene sentido. Y en este caso yo creo que sería así. Entonces la autonomía Navilens te la da para moverte, para localizar los espacios, y luego, ojo, para las personas ciegas o con baja visión, pero es que para otros perfiles, por ejemplo, para las personas con discapacidad intelectual o para las personas con sordas que se expresan en lengua de signos, Navilens te aporta la información, por ejemplo, de cómo pedir el libro. Igual no tienes que tener ese proceso explicado o en lengua de signos o de una forma en lectura fácil. Bueno, pues eso Nailins te lo proporciona también. O sea que yo creo que eso sería lo suyo, ¿no? De nuevo, tener en cuenta esto, el papel del servicio, y ese servicio personal tiene que estar formado, tiene que saber cómo hacerlo y tener protocolizado todo, claro. Claro, que al Una final no basta con esa pregunta. solución tecnológica, es una abordaje integral.
Perdona, Javier, que te he Eso es. interrumpido. Sí, que yo te quería comentar de cuando se ha instalado Navilés en la biblioteca, en otros espacios, como pueden ser medios de transporte, etcétera, ¿tenéis una especie de feedback de las personas que lo usan, que, digamos, qué autonomía les presta, o si es suficiente, o es algo que se utilice? ¿Tenéis algún feedback de cómo se está empleando esta tecnología, qué resultados está dando Mm. por parte de los Todavía, usuarios? sí, todavía aquí en Navarra, o sea, en Pamplona, no hay de transporte, no hay, ¿vale? Que sería el mejor de los ensayos. ¿Por qué? Porque es donde más, donde todas las personas que tenemos discapacidad visual nos movemos por Pamplona, utilizamos los medios de transporte, sería lo mejor. En el caso de la universidad lo acabamos de instalar y todavía no tenemos ese feedback, ¿no? Estamos ahí pues todavía incluso ultimando porque estamos instalándolo en otro edificio, una implantación importante, porque sí que hay, bueno, pues personas con discapacidad visual, usuarias del entorno. Entonces, en cuanto se instale todo bien, no tendremos ese feedback, pero todavía no lo tenemos. Lo tenemos como usuario y yo te diré que a ver, en el caso, por ejemplo, del edificio de la biblioteca de letras, que es donde lo hemos instalado y hemos implementado las rutas y así, ir desde la plaza de frente de la biblioteca hasta el puesto perdón, hasta el puesto de lectura. No es fácil, no es ni mucho menos fácil, es un edificio complicadillo y a través de la tecnología yo he conseguido llegar y vamos, y tampoco sin riesgos y de una manera, a ver, sin ir corriendo, pero sin ir como una tortuga tampoco, ¿eh? O sea, he conseguido llegar de una manera bastante fácil y bueno, y lógica, ¿no? O sea, y segura y cómoda y tal. Entonces, claro, y de ahí levantarte al aseo de modo autónomo, poder volver, etcétera, todo eso yo creo que es una experiencia súper positiva. De momento, de personas usuarias no hemos tenido ese porque es muy reciente. Vale. Hubo un tiempo en el que soluciones de accesibilidad, que a menudo son las más obvias porque son las más visibles, como son rampas y tal para personas con movilidad reducida, hubo un tiempo en la que todas estas soluciones no estaban presentes en la vida cotidiana, eran una rareza. Hace no tanto, hace 60, 70 años nos podemos ir y los edificios todavía se construían con obstáculos en su propia estructura. Sin embargo, hoy en día vemos cómo son básicamente obligatorios en toda nueva construcción, obviamente en toda la administración son obligatorios. Si pensamos en un sistema como Navilens, por ejemplo, o un sistema similar, pero tenemos Navilens ahora mismo, ¿no parecería, teniendo ese historial, esa experiencia, una locura la implementación de Navilens para la navegación a nivel nacional? Igual que tenemos en el callejero letreros de las calles, ¿por qué no tener un sistema Navilens para las personas con discapacidad visual? ¿Cómo, cómo de posible veis esto? Bueno, de hecho, en Murcia ya hay, ¿no? Las placas de las calles ya tienen Navilens. Eso es verdad, es así. Sí, pero claro, yo no he interactuado en Murcia con Navilens y no sé si va a ser capaz la tecnología digamos, de guiarte por todo el entramado o es más una información que te va a ayudar a saber qué calle es, obviamente y luego a localizar, porque con Avilens ya sabéis que podéis localizar cualquier código y llegar prácticamente hasta él. Lo que pasa, pues, no estarías, claro, no lo vas a tocar porque es en este caso muy alto, pero puedes localizar y ir hasta él. Entonces, ahora, para moverte, o sea, lo que es digamos, una deambulación por el exterior, con Avilens se puede hacer por el interior, como hemos dicho, sin ningún problema. Pero en el exterior yo veo más que va más que por la integración
de marcadores, Navilens o de otro tipo. Más que por eso, yo veo que va más por la inteligencia artificial, por el desarrollo y también por el trabajo conjunto de inteligencia artificial y GPS. Veo que va más por ahí. Y de hecho, ahora mismo hay como un montón de proyectos de gafas inteligentes y así con inteligencia artificial y están trabajando efectivamente en esto, ¿no? En la movilidad. No sé si conoceréis una aplicación que se llama Blind Explorer, que lo que hace es te va guiando por una ruta exterior que previamente ha sido predefinida, ¿vale? Claro, eso. Por ejemplo, si estamos hablando, imaginaos, ¿no? En el perdón, en el embalse de Arcenagore, pues vamos a hacer esta ruta para que una persona ciega lo pueda seguir, pues a través de los auriculares de transmisión ósea, que son estos que llevo, que te dejan el oído, esto me quito, te dejan el oído libre, ¿vale? A través de estos auriculares bueno, te van dando inputs de sonido y vibración, de sonido sobre todo, y entonces te van diciendo más a la derecha, más a la izquierda. Si vas bien, te suena una campanita enfrente. Es como un sonido en 3D, ¿vale? Esto, insisto, se puede hacer ya en rutas predefinidas en exterior. Pero claro, para moverte por la ciudad, a veces, claro, improvisas rutas, necesitas irte por a un lado, a otro, no puedes tener predefinido todo. Entonces yo creo que el futuro va más por eso, por esa inteligencia artificial bueno, pues que poco a poco irá mejorando y sabrá evitar obstáculos, sabrá identificar los pasos, sabrá identificar cuando un semáforo está verde, cuando no. Bueno, yo creo que hay por ahí experimentos o hay aplicaciones incipientes que apuntan en esa línea. Y luego todo esto, obviamente, bueno, pues combinado con GPS y tal. Y luego si hay una información de calle que puede ser accesible a través de Navilens, etcétera, pues yo creo que completaría, ¿no? Pero la movilidad en sí yo creo que va más por otro lado. No Y sé qué cuando opina hablamos, Javier, si está de acuerdo. Sí, no, a ver, el problema de los GPS es la precisión. Que al final no Exacto. sé si estás en la acera de la derecha, de la izquierda, o te ha dicho que gires porque has pasado un cruce y giras y no tienes que girar porque cosas así, ese es un problema. Creo que Eso la es. inteligencia artificial en temas de visión puede apoyar mucho porque te está dando una información real de lo que tienes delante. Otra cosa sea si la gestión de esa información puede ser en un tiempo real, que no tengas que estar ahí como explorando con el teléfono, ¿no? A ver qué tienes en tu entorno, este tipo Claro, de cosas. claro. Ese va a ser el reto. Mm. O sea, quiere decir que al final la tecnología es algo que acaba, nos va a hacer más autónomos, eso está claro. Pero no lo sé, no sé muy bien, estoy un poco también a la expectativa de si esa suma que tú dices de inteligencia artificial, yo creo que unos GPS con unos chips más precisos Eso es. pueda ser lo que es la solución, claro, porque hay a veces que sin darte cuenta, nosotros porque claro, lo sabemos, pero te meten los GPS en una serie de líos impresionante porque gira donde no debes de girar, etcétera, y claro, y porque tarda en decirte que estás en otro sitio, a lo mejor tú ya has Exacto. avanzado 30 o 40 Exacto. metros. Sí, 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 sí. Y ese es el tema. Y Mm. bueno, pero bueno, yo creo que va por ahí. Es complicado lo de Naviles para guías de calles, lo veo también un poco complicado y costoso. El coste-beneficio no sé si tiene mucho. Eso En el es. tema de interiores, sí. En el tema a lo Mm. mejor redes de transportes también puede funcionar, etcétera. Mm. Eso sí lo veo quizás más útil, porque al final Exacto. te apunta a la parada de autobús, pero entre medias tienes que ir tú sorteando los obstáculos. Te dice, la parada de autobús está para Exacto. allá. claro. Y tú tienes Mm. que sortear los obstáculos. Si hay un cruce, hay un árbol, hay una farola, lo que sea, eso lo tienes que sortear tú. Mm. Ese es el tema. Mm. Claro, un entorno al Eso final, es. por ejemplo, un entorno con muchos pisos, donde el GPS no sirve absolutamente de nada,
un entorno pequeño interior donde el GPS no tiene precisión. Ahí es donde especialmente se luciría un sistema como Navilens, claro. Sí, Sí, yo lo veo ahí. más en entornos cerrados. Claro. Eso es. Y en entornos exteriores de, digamos, de movilidad muy aleatoria, que un día puedes ir para aquí, otro día necesitas ir para el otro lado de la plaza, etcétera, pues ahí la inteligencia artificial, por lo que así un poquito he visto, pues hay aplicaciones que incluso chequean hasta 100 veces por segundo, ¿no? Y lo contrastan todo. Claro, yo creo que todavía eso no está muy maduro, pero se está avanzando un montón. Entonces, yo confío más en esa línea, incluso, claro, que te puede, combinado con un bastón, pues te puede dar una seguridad muy buena. Ujú. eh, y porque, claro, al final yo, no sé, yo ahora tengo movilidad con un perro guía, ¿no? Con Drex. Y claro, pero no me imagino confiar a full, o sea, totalmente en la tecnología sin llevar algo analógico que te pueda dar esa seguridad, ¿no? Sí, Entonces, claro, el bastón yo creo que sería imprescindible seguir con él, sin duda, y ya veo más difícil de compatibilizar un dispositivo de estos con el perro guía en la movilidad. Lo veo más complicado, ¿no? Porque precisamente el perro lo que hace es eso, ¿no? Localizarte los puntos que le pides que busque, esquivarte obstáculos, tomar esas decisiones sobre un entorno en el que tú no estás viendo, etcétera. Bueno, pues bueno, tomar decisiones o advertirte determinadas cuestiones, ¿no? El perro no decide, solo decide desobedecerte cuando tú la instrucción que le estás dando no es la correcta, ¿no? Pues avanza y hay una zanja, pues el perro se va a parar, no te va a hacer caso. Vale. Pero eso, en cualquier caso, el futuro de la movilidad lo veo precisamente en la inteligencia artificial y como bien dices, Javier, bien combinado con un GPS mejorado, ¿no? Que sea mucho más, que tenga mucha más precisión, porque hoy por hoy, si no ves, la precisión es bastante mala. mm, Vamos a ir terminando, vamos con una última pregunta. En este caso, vamos a cambiar de tema y vamos a acabar con esto. Em, el marketing inclusivo, Luis, exactamente, ¿qué es? ¿En qué se fundamenta? Cuando haces publicidad, haces marketing y tienes en la cabeza la accesibilidad, ¿qué cambia? Vale, a ver, el marketing inclusivo primero es marketing, ¿vale? Es decir, el marketing no es solamente lanzar mensajes publicitarios, no es solamente pensar en vender a corto plazo, no, no. El marketing es resolver necesidades aportando valor, ¿vale? Entonces, para resolver necesidades, si pensamos en las necesidades de un ser humano estándar, estaremos haciendo un marketing excluyente, porque estaremos dejando fuera a un montón de gente que no formamos parte de ese supuesto estándar que no es tal, porque realmente el ser humano no es un ser estándar, sino es un ser diverso. Entonces, el marketing va a resolver necesidades y si le ponemos, digamos, ¿no? El adjetivo de inclusivo significa que va a resolver necesidades a todas las personas, ¿de acuerdo? No solamente a la mayoría de personas que ocupa un mercado, sino a todas las personas que formamos parte de ese mercado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es así de sencillo, ¿no? El marketing es, vale, conocer esas necesidades, desarrollar ofertas, estrategias que resuelvan esas necesidades y esas necesidades desde un punto de vista universal, ¿de acuerdo? Entonces, esa satisfacción que va a generar el marketing, pues no va a ser una satisfacción parcial, sino va a ser universal, aplica o beneficia a todas las personas. Y esto es algo que, bueno, que las empresas deberían incorporar, que poco a poco van incorporando, muy poco a poco, y que no solamente las empresas, porque también si pensamos que las administraciones también resuelven necesidades, ¿vale? Pues también pueden efectivamente investigar necesidades y desarrollar servicios que resuelvan esas necesidades. Y de hecho es lo que hacen. Entonces también se aplica ese marketing inclusivo a las administraciones, es decir, a cualquier entidad que lance un servicio, un producto o que gestione un entorno donde vamos a ir
o donde la ciudadanía pues o necesitamos utilizar, ¿no? Con lo cual, sería el marketing inclusivo, es eso, es pensar en todas las personas para generar esa satisfacción de modo universal. Claro, yo estoy pensando, por ejemplo, pues el típico anuncio que te sale cuando vas a ver un vídeo en YouTube, que es prácticamente todo imágenes y te imprimen un texto, pero es música sin ningún tipo de diálogo. Pues me parece muy bien, será una cosa, es un producto que a lo mejor me puede interesar, pero para mí ha pasado totalmente desapercibido. Exacto, eso Ese es es. el tema. Entonces, bueno, yo entiendo que también hay tendencias, modas y este tipo de cosas, pero que cuando, pues que hay que ver un poco que si queremos llegar a todos los públicos, hay que ver cómo también se trabaja en ese tipo de publicidad. Está claro. Es que el enfoque del concepto de marketing inclusivo claro, tiene como dos, o a mí me gusta destacar dos. Lo suelo expresar con una fórmula matemática que es estrategia más oferta por diseño universal, ¿vale? Entonces, en la estrategia, cuando es una estrategia inclusiva, realmente lo que tiene que entender la organización es que está operando en una sociedad diversa, entonces todo lo que haga tiene que estar imbuido de esa diversidad. Si contrata, tiene que contratar diversidad. Si diseña, tiene que diseñar pensando en esa diversidad. Y cuanto más diversa sea la organización y sus procesos, pues más competitiva va a ser para servir a una sociedad que sí o sí es diversa, entonces la va a entender mucho mejor, ¿de acuerdo? Y esto, cuando pensamos en cómo hacer ofertas para todas las personas, claro, también ahí hay que desarrollar un poco, efectivamente, como dices, Javier, hay comunicación que no es inclusiva. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando en un mensaje, pues para que sea realmente un mensaje accesible e inclusivo, pues tiene que representar esa diversidad, tiene que ser perceptible para todas las personas, entendible para todas las personas, etcétera, ¿vale? Y si tú, claro, tienes una discapacidad visual y un vídeo de imágenes rápidas con texto rápido y solo música, pues a ti y a mí pues nos pasa totalmente desapercibido el mensaje y además la musiquita pues te puede gustar o no, pero se te hace eterna los 20 o los 30 segundos porque realmente no te aporta absolutamente nada, ¿no? Pero ahí en el marketing también digamos que se ocupa del diseño de productos, de servicios, de los establecimientos, de las políticas de precios también. Entonces, todo eso son herramientas que bien trabajadas pueden generar mucha inclusión y pueden hacer que las empresas pues, sean mucho más competitivas porque, insisto, trabajan para una sociedad diversa que, bueno, pues ya sabemos que creo que somos 250 millones de personas con discapacidad visual en el mundo, una cosa así, pues bueno, todos esos mensajes publicitarios que no tienen en cuenta más que la dimensión visual, pues a nosotros nos pasan totalmente desapercibidos y a veces pues incluso te generan como rechazo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que pensar en todas las personas para saber satisfacerlas. Muy bien, pues si no hay ninguna otra puntualización, Javier, Yo pues pues agradecer, creo que ha sido una conversación muy didáctica, además creo que la has explicado de forma muy pedagógica y muy entendible por todos. Entonces, con esto lo que pretendemos, como siempre, es eso, abrir un poco otras miradas a las personas que lo puedan escuchar y que tengan en cuenta todos estos aspectos por eso mismo, porque el mundo es diverso, la inclusión es importante por muchos motivos. Y bueno, y agradecerle a Luis todo este traspase de conocimiento que nos ha hecho en este ratito. Luis Bueno, Casado pues Aguilera, presidente de la Fundación Ideas. Por mi parte también, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy compartiendo la experiencia y conocimientos sobre esto. Pues muchísimas gracias a vosotros, a la asociación, bueno, porque yo creo que tener espacios de reflexión y de divulgación de inclusión y accesibilidad en redes es fundamental y, oye, y es magnífico que, bueno, lo poquito que podamos aportar, pues por lo menos caiga ahí en buenas manos y ojalá hayamos movido
y hayamos encendido pilotitos y luces de inclusión. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, un abrazo y para lo que queráis, aquí estamos. Muchas gracias.